Aló amigo, nueva entrega del podcast Emprendedores Do It Yourself, Emprendedores Nómada Do It Yourself. Hoy toca el episodio 24 y vamos a hablar de dinero, de nichos online, de estilo de vida, en un episodio especial para curos inquietos, como los llamo yo. Está conmigo Javier Elises, autor del blog monetizados.com. Amigo Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas, Fran. La verdad es que nada, muy contento de estar aquí contigo. Ya tenía ganas de salir en tu podcast. La verdad es que para mí es un placer, así que encantado. Creo que vamos a tener un ratillo bastante agradable, así que por mi parte Sí, encantado. es Sí, genial porque por un lado vamos a descubrir un poco más tu historia en detalle y sobre todo vamos a hablar de un tema que nunca ha salido en el podcast hasta ahora. Vamos a hablar de posicionar webs en nichos y para estos temas eres un auténtico experto, con lo cual es genial de poder descubrir un poco las cosas que estás haciendo. Bueno, empezamos por el principio, porque a mí en este podcast siempre me gusta no solamente hablar de la temática de los invitados, sino descubrir algo más sobre su historia. Javier, tú eres ingeniero en informática y seguramente, como muchos informáticos, no tuviste ningún problema en encontrar trabajo. Tanto es así en tu caso que empezaste a trabajar antes de haber terminado la universidad. sí, sí, es verdad. La verdad es que en temas de ser informático, ¿no? Digamos, de estudiar informática y dedicarte a ello, por suerte no es algo que haya sido muy afectado, ¿no? Hay trabajo. Ujú. Hoy en día, aunque muchos sectores estén bastante perjudicados, digamos que en la informática siempre ha habido trabajo y bueno, prueba de ello es que mucha gente antes de incluso terminar la carrera ya está trabajando de informático, ¿no? Y en mi caso Sí. fue lo mismo. Yo estaba en la mitad de la carrera y ya ahí empecé a trabajar con mi primer trabajo relacionado con esto, ¿no? En plan, ya ahí en una oficina sentado picando código y esas cosas, ¿no? Ujú. Vamos, como informático, con todas las letras. Sí, sí. Esto, bueno, por un lado podemos decir que frente a muchos otros chavales que están estudiando otras cosas donde las salidas profesionales no son tan buenas como en el mundo del IT, de la programación, pues tú tenías muchas ofertas de trabajo, pero de alguna forma no terminabas de encontrar tu sitio. Parecías sufrir lo que he llamado la maldición del undécimo mes, porque aguantabas más o menos 10 meses en las empresas que te contrataban, pero luego sentías la necesidad de ir a buscar una nueva aventura. Viste con la perspectiva de hoy, con tu experiencia, ¿cómo analizas esta especie de insatisfacción que has podido tener al inicio de tu carrera como programador? Me gusta eso del maldito undécimo mes. Sí, y es cierto, porque al final sí que desde que empecé a trabajar he ido pasando por distintas empresas y es verdad que he llegado hasta el METI, ¿eh? No sé por si es un número, no sé si ha sido casualidad o por qué, pero es verdad que digamos que ese es el tiempo que aguantaba y te estoy hablando de 4 en 5 empresas, incluso llegando a irme fuera de España, ¿no? Mm. Pero yo creo que todo eso se debe porque al final, sobre todo en el mundo de la informática, todo cambia rapidísimo, ¿no? Cada día surgen nuevas cosas, surgen nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, ¿no? Que cuando eres una persona como yo, que quiere constantemente estar aprendiendo o sea, no te gusta estancarte, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en una empresa y veía que empezaban a salir cosas nuevas, pero que yo estaba en mi día a día ya estancado y haciendo siempre lo mismo, Mm. pues digamos que tenía la necesidad de aprender cosas nuevas, sobre todo cosas que me motivaran más o que fuera algo más a la última moda. Y bueno, digamos que en ese momento pues tú estás en esa fase en la que quieres aprender lo máximo, que Mm. sabes que cuanto más conocimientos tengas, pues más vas a tener un futuro, digamos, fácil, ¿no? Es lo que en ese momento piensas, que cuanto más aprenda, más fácil va a ser que no me falte trabajo, Mm. ¿no? Y Además, aparte, en tu caso, no solamente tuviste experiencias en España, sino que conseguiste trabajo ahí fuera y te fuiste a Londres, creo, y en otro sitio más. sí, bueno, realmente cuando trabajé de informático pasé por 2 empresas y ya la tercera ya no solo me pedía un cambio a nivel de lo que estaba haciendo, sino un cambio de romper con todo, ¿no? Entonces ahí me fui a Austria a trabajar. En Austria. Estuve Ujú. en Austria en una empresa como informático. Ujú. Y bueno, la verdad es que sí que me he movido bastante y en el mundo de la informática también luego intenté buscar trabajo en Londres. Ahí sí que es cierto que estaba muy complicado, ahí sí que no encontré trabajo y Ujú. fue complicado. Pero bueno, después de bastantes meses allí me aportó bastante la experiencia, volví aquí y volví a encontrar trabajo sin problema. O sea que en Con lo ese cual, aspecto he mm, probado bastantes cosas, pero eso es. sí, no había pasado del mes 10.
había ganas de aprender y ganas de viajar también. Estas dos cosas se estaban juntando y además lo tenías bastante fácil porque te salían trabajo y propuestas, lo cual facilita esta movilidad también. Sí, la verdad es que sí, que no tuve problema a la hora de encontrar trabajos, que fui cambiando más o menos a lo que me interesaba Ujú. sin ningún problema. No sé si era en ese momento o bueno, que al final pues me veían algo que llegaba, o sea, que hacía que no tuviera problemas a la hora de encontrar su trabajo. Hay un punto de inflexión en tu carrera profesional, es cuando en tu vida entra Abbas Media, la agencia de publicidad, y ahí sí parece que encuentras estabilidad y foco. ¿Qué había cambiado en este nuevo reto profesional que encontraste en Abbas que hiciera que de repente pues venciste para siempre la maldición del undécimo mes? Sí, la verdad es que sí, pues fíjate, después de estar pasando por varios sitios, 11 meses, 11 meses o 10 meses, Ujú. estuve 5 años en Media, o sea que fue un cambio bastante grande. La verdad es que desde el principio me motivaba mucho, ¿no? Acabé ahí un poco por casualidad, Ujú. ¿vale? Porque yo estaba trabajando en una empresa que me mandó desplazado allí, ¿no? Dijeron, allí están necesitando gente y bueno, creemos que tú puedes cumplir el perfil, así que te mandamos para allá. Ujú. ¿Te parece bien? Y claro, yo en ese momento no conocía esa empresa, pero ya estaba interesado en temas de publicidad, ya estaba haciendo mis propias páginas y estaba metido un poquillo en aprender sobre todo ese tema, ¿no? Me fascinaba el tema del marketing y todo eso. Ujú. Y de repente, cuando el día que me dicen que me tengo que ir para allá, me pongo a investigar y veo que voy a una empresa que era de las más grandes que existen en el mundo de esa temática, ¿no? Del tema del marketing, dije, bueno, esto es una señal, ¿no? Entonces, bueno, pues desde un principio ya entré con esa motivación. Luego también me presentaban un cambio muy grande, que era que ya hasta entonces había estado programando, ¿vale? Ujú. De diversas cosas, pero había estado programando en todas las empresas. Y de repente me decían que no iba a programar y que me iba a dedicar más a lo que era temas de soporte y más estar en contacto con la gente, ya pasando un poco más al tema de la consultoría, ¿no? Me exigían hablar idiomas, que para mí era eso ya una motivación tremenda, porque algo que tenía, que era haber hablado, o sea, hablar idiomas, Ujú. por haber vivido en distintos sitios, pues tenía que aprovecharlo, ¿no? Entonces eso era una motivación. Y bueno, me temblaron un poco las piernas porque dije, bueno, voy a dejar de programar, llevo mucho tiempo haciéndolo, ¿qué va a pasar, no? Ujú. Pero descubrí muchas cosas nuevas y la verdad es que me aportó bastante por el sitio en el que estaba y por el tipo de cosas que fui haciendo. Sí, sí. Vale, en paralelo, pues caes en la marmita de los negocios online en 2003, 2004, y enseguida intentas monetizar, que es lo tuyo, en el blog monetizados.com se intenta monetizar tu primera web o una de tus primeras webs con AdSense, el programa de publicidad contextual de Google. Cuéntanos algo más de detalles sobre esta primera experiencia online del nacimiento de la idea a un final triste y radical, aunque muy común en este mundillo. Sí, sí, la verdad es que fue curioso porque, bueno, en esos momentos estaba aún estudiando, de hecho no había ni empezado a trabajar de informático, sino simplemente estaba haciendo trabajillos tipo cargar muebles en mudanzas y, bueno, estos típicos trabajos extra que haces cuando estás estudiando, ¿no? Mm. Pero que, bueno, que al final requieren un esfuerzo y te pagan fatal, ¿no? Y claro, todo me cambió cuando en la universidad aprendí a hacer páginas web, ¿no? De una asignatura de HTML y bueno, yo ya había estado leyendo un poco sobre esas formas que había de conseguir ingresos por Internet, como podía ser AdSense, ¿no? Que era lo más famoso en ese momento. Mm. Y claro, a mí me picaba mucho la curiosidad. Entonces, hasta el punto de que hice la página web, la colgué en un hosting, que aún siguen por ahí, que me da una vergüenza cada vez que me acuerdo y la veo. Bueno, aún sigue por ahí, es una patata de web. Mm. Pero lo primero que hice cuando la entregué y me puso el profesor la nota fue ponerle AdSense. ¿Vale? La gente normalmente habla de que para intentar monetizar una web necesitas muchas visitas, necesitas ya mucho recorrido y yo, sin tener ni idea, el primer día ya le puse, ya tenía muy claro lo que quería hacer con una web. Entonces ya le puse ahí el bloque de AdSense. Mm. Y fue curioso porque eso fue el inicio que me hizo empezar en todo esto. Fue lo que me llevó a que de repente yo me metía en mi cuenta de AdSense y por lo que fuera ya habían entrado personas en esa página, con el tiempo iban entrando y de repente entraba y veía que había generado 10 céntimos. Decía, si yo no he hecho nada. Y de repente me acuerdo que al tiempo vi que tenía acumulados en mi cuenta de AdSense 50 céntimos. Y yo decía, wow, sí, a ver, eran 50 céntimos de nada, pero es el típico momento en el que dices, he generado internet, o sea, he generado dinero a través de internet. O sea, no he hecho nada porque al final he hecho una web que ya la tenía hecha por la universidad Mm. y por lo que sea, he generado algo de dinero. Sí, Y claro, es real, no es un sueño, no es es una real, leyenda claro. urbana. Mm.
Sí, sí, o sea, pueden ser 50 céntimos de nada, pero realmente es lo que te demuestra que efectivamente se puede conseguir un dinero a través de Internet. Mm, Entonces, claro, a raíz de eso, pues empecé a crear más páginas web, empecé a hacerlas un poco mejor, empecé a intentar conseguir cuantas más visitas mejor, para eso me metí un poco en el tema del SEO, para que me llegara más gente de Google, mm. ¿no? Y al final, pues bueno, pues vi que empezaba a cada vez a acumular dinero con AdSense y claro, yo veía que a lo mejor llegaba un momento que a lo mejor no era demasiado, pero estaba generando con esa web unos 200, 300 euros al mes, que claro, Para un yo lo estudiante pensaba es mucho dinero. claro, yo lo pensaba y decía, la de camiones y la de muebles que tengo que cargar para eso, Claro, claro. ¿sabes? Mm, Entonces, claro, para mí eso era una pasada. Y bueno, como has comentado, sí que es cierto que como nos ha pasado a muchos, llegó un momento Google y dijo, mira, es que estás ganando dinero con una web, que a mí esa temática no me gusta, ¿no? Entonces me baneó mm. y desde ese momento pues pasé de estar generando pues esos 200, 300 euros al mes a cero, ¿no? Entonces, claro, eh, me podía haber dado por el lado de decir, mira, esto de ganar dinero por internet no es real porque mira lo que pasa, ahora ya Mm. no me quedo en nada. Pero claro, a mí eso para mí fue como, yo siempre digo que fue una bendición porque al final me hizo esforzarme en reemplazar esos 300 euros con otros métodos, ¿no? Es Y entonces ahí que pues, Google es un ser bipolar. A menudo Google pues te abraza primero, ¿ah? Y luego te da una hostia repentina y tragabumba. Por eso Google no es amigo, ¿eh? Hay que trabajar con es amigo, Google, pero no es es amigo. amigo. Pero bueno, hay que entenderle porque te puede traer muchas alegrías, está claro. Ujú. Sí, sí, sí. Justo después de esta experiencia, entonces ya avisado de que okay, Google eso mola, pero a la vez puede ser peligroso, ya algo más preparado, empiezas a una solución de recambio y de forma natural llegas a pensar en el tema de actuar como afiliado de vendedores que tienen productos digitales y hacer la promoción de estos productos en vez o quizás de forma complementaria a poner bloques de anuncios. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva qué ventajas o qué beneficios ofrece la afiliación frente a la publicidad o los patrocinios. Sí, bueno, en ese momento, pues como he dicho, simplemente estaba ganando con AdSense, incluso ya ponía algún anuncio más modo patrocinio, ¿no? De gente que te pagaba por tener un hueco en tu página y ya está. Lo malo de, de esos dos sistemas es que requerían una página ya con una cierta autoridad o con un cierto tráfico. Es decir, si yo quiero ganar dinero a través de patrocinios, Ujú, yo necesito que mi página sea algo ya, ¿no? Es decir, yo no puedo, o sea, el anunciante se va a interesar en mí cuando mi página ya esté haciendo ruido, ¿no? ujú, Tiene que tener ya un buen recorrido, porque nadie va a querer aparecer en tu página si no tienes mucho tráfico, ¿no? ujú, Y lo mismo pasa con AdSense, ¿no? Si tú tienes una web con poco tráfico, pues si te están pagando en función de la temática, pero pon que nos están pagando una media de 10 céntimos por clic, ujú, que es por lo que te paga AdSense, ¿no? ujú, Vale, si de 100 personas entran 4, o sea, hacen clic 4, ujú. están dando 40 céntimos. ¿Cuánto tráfico necesitas para conseguir una suma decente, no? Sí. Pues hay gente que gana de AdSense mucho dinero, pero porque tiene muchas visitas. La diferencia, yo por ejemplo nunca he sido especialista en conseguir miles y miles de visitas, Ujú, entonces la diferencia es que lo que a mí me gusta de los afiliados es que tú puedes conseguir ingresos desde el día 1 ujú, y obviamente en cantidades más grandes en función de lo que promociones, pero tú puedes conseguir ingresos desde el primer momento, desde las primeras visitas que lleguen. Y ujú, no tienen que ser un gran número de visitas. O sea, si tú tienes tu web bien hecha y estás ofreciendo lo que quiere esa persona en concreto, ujú. puedes conseguir ingresos con muy pocas visitas. Vale. ¿Sabes? Y Entonces, con, obviamente lo veo como una forma mucho más ventajada con lo que yo sé hacer. ujú. Como estabas comentando el tema de que más o menos, para hacernos una idea, aunque depende del nicho, pues se puede Sí. ganar alrededor de 10 céntimos por clic. Ok, si hablamos de afiliación, para que la gente entienda, ¿cuánto te puede llegar a pagar una persona para la que, perdón, estás promocionando sus productos en estas webs? ¿Cuáles son las comisiones? Es variable, lo sé, pero más o menos. Sí, sí, claro, o sea, tú al final estás promocionando un producto y tú te estás ganando una comisión. Esas comisiones pueden ir desde el 5% hasta, yo he visto el 30%, o incluso depende del producto, puede llegar al 50%, Ujú, ¿no? Entonces, claro, si estamos comparando con AdSense, si tú estás vendiendo un producto de 100 euros y te dan el 20%, pues al final son 20 euros, ¿no? claro, Respecto a los céntimos de AdSense. es, Entonces, es lo que sí, estás estaría diciendo entre los tú. 5 y lo normal sería entre los 5 y los 15, lo Vale. normal. Entonces, esto Mm. significa que con la afiliación, de alguna forma, con mucho menos tráfico, sí los ingresos pueden escalar más rápido que con la publicidad. Efectivamente, sí, 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 Ajá. totalmente.
Cuando empezaste a trabajar estos temas, no sé, debemos estar hablando de los años 2006, 2007 quizás, eran años casi mágicos en el que el algoritmo de Google, pues vamos a decir que no funcionaba del todo bien. Era relativamente fácil de posicionarse porque también había una carencia de contenidos en español tremenda, que hacía que había oportunidades de oro y realmente pues podías colocar una web muy pequeña y con 10 páginas ya empezar a captar un tráfico realmente muy interesante. Entonces, luego la jugada para ti era, ok, a partir de ahí captando estas visitas hay que convertir estas visitas para que Sí. al final terminan comprando el producto que promocionas. No sé, para hacernos un poco una idea, ¿qué podemos esperar de una web de nicho? Más o menos a nivel de ingresos al mes que podemos esperar. La verdad es que, o sea, no te sé decir algo así concreto, no hay una respuesta universal para eso, Sí. porque depende mucho del nicho o lo que sea. Pero Mm, sí que es cierto que tú puedes tener webs que te estén generando, eh, y estamos hablando de cuando ya está el trabajo hecho, es decir, de una forma más o menos pasiva, ¿no? Que sería que tú no tienes ujú. que estar constantemente trabajando en esa web. A lo mejor te puede estar generando 100, 200, 300, incluso 1000 euros al mes, ¿vale? Tú puedes estar generando esa web sin que tú tengas que tocarla, o hacer un Ujú. pequeño mantenimiento. Obviamente siempre después de mucho trabajo inicial, es decir, no es una cosa de 2 días, sino Sí, que sí. requiere mucho trabajo, pero tú puedes estar generando esos dineros y hay gente que genera muchísimo más, que eso dependerá mucho. Ok, yo me imagino que tienes muchas webs posicionadas en nichos distintos. ¿Cuál ha sido tu récord en ingresos con un único proyecto? Venga, haznos soñar. Hablando en plan en un mes o algo así, por ejemplo. Sí, sí, en un Pues mes. sí, pues no sé, la verdad es que tampoco tengo ahí guardado una chincheta con el top, ¿no? Pero sí que puedo recordar algunos casos, Ujú, por ejemplo, y es lo que a mí me gusta, ¿no? De este tema, es que yo recuerdo un artículo que yo escribí y en su momento, bueno, pensé que podía ser una oportunidad algún día, ¿no? Y acepté, ¿no? Porque de repente, 3 años después de yo haber escrito ese artículo, ujú, empecé a recibir visitas en él, un montón de visitas. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Y claro, es que ese producto que yo estaba promocionando, que al principio no era tan conocido, empezó a hacer mucha promoción, empezó a conocerlo mucha gente, ¿no? Y entonces, de repente me empezó a llegar, claro, nadie había hablado de él, yo estaba ahí arriba y ujú, empezó a llegar mucha gente a mi web, ujú, interesada en comprar ese producto. Entonces, bueno, pues yo de repente entraba y veía que podía tener a lo mejor 300, 400 euros en un día. Ostras. ¿Sabes? Y bueno, claro, y a mí me sorprendió porque era un artículo que a lo mejor tenía 3 años. O sea, fíjate si es pasivo porque yo no, llevaba tiempo sin tocarlo y de hecho no lo toqué desde ese momento tampoco. Ujú, Y entonces, bueno, pues a lo mejor podía acumular casi 2000 y pico, 3000, ya no con un proyecto, sino con ese artículo. ujú. Entonces, pues, no sé si es el top, pero sí que fue una cosa que me acuerdo Desde luego con... son números mayores y ahora en el resto del podcast yo te voy a preguntar muchas cosas para que nos explicas exactamente de qué se trata eso de tratar de posicionar webs. No sé si llamarlo webs o blogs en nichos y para que la gente entienda, digamos, el trabajo que hay que hacer para poder pues permitirse estos resultados. Hoy en día, 2016, yo creo que la cosa ha cambiado bastante a nivel de Google. Si antes, hace 10 años atrás, carecíamos de contenidos en algunos nichos, hoy podemos decir que sufrimos una infoxicación tremenda en muchos mercados. Han pasado por ahí un par de animalitos, un pingüino, un panda y tal. Cuéntanos, digamos, por experiencia, tú que has vivido estos cambios, ¿cómo ha cambiado el mundo de los nichos de mercados entre lo que era en 2007, por ejemplo, y lo que hay hoy? ¿Cuáles son los grandes cambios que percibes tú? Sí, a ver, está claro que una parte muy importante de los nichos es Google, porque al final descargáis unas visitas muy cualificadas, ¿no? Ujú, Y si tú consigues posicionar un nicho arriba, pues vas a conseguir muchas visitas, que si lo has orientado bien la web, puedes conseguir buenos ingresos, ¿no? ujú, Entonces, claro, antes, digamos que sí que es cierto que era mucho más fácil, pero había menos gente haciéndolo, ¿no? Entonces, tampoco había muchos que se aprovecharon o que pudimos aprovechar una etapa, pero bueno, que no era tan conocido como ahora. Voy a poner ejemplos muy concretos para entender lo que pasaba antes y lo que puede pasar ahora, ¿no? venga. Antes, por ejemplo, Google posicionaba un artículo en función de una palabra, ¿no? Ujú, Si tú, por ejemplo, hablabas de que querías recomendar aspiradoras, ujú, ¿no? A ti te interesaba que la gente entrara a tu web a través de la palabra comprar aspiradoras, ujú, ¿no?
esa gente que buscaba eso querías que llegara a tu web, porque era el que ya quería comprar esa aspiradora. Entonces tú, claro, ¿tú qué hacías? Pues en el texto ponías muchas veces comprar aspiradora, comprar aspiradora, comprar aspiradora, comprar aspiradora, lo ponías un montón de veces y cuando el robot de Google pasaba por ahí, pues decía, pues este artículo va de comprar aspiradoras, obviamente. Y entonces, si luego encima Google le sigue dando a día de hoy, pero mucha autoridad a que hablen de ti. Es decir, si yo tengo una web que hay muchas otras webs que están hablando de la mía, dice, bueno, pues esta debe ser un referente, ¿no? Y si encima, en aquellos momentos, la gente hablaba de ti y el enlace que ponía hacia tu web era comprar aspiradora, pues claro, Google decía, pues que la gente está hablando de comprar aspiradora y justo con esta web, ¿no? Entonces ahí era una forma muy fácil de posicionar hasta el punto que la gente automatizaba el conseguir esos enlaces de una forma brutal, ¿no? Y hacía que podías posicionar muy bien. Obviamente, pues vino Google con sus animalitos y todo eso se lo empezó a cargar, ¿no? Llegó una primera web que se cargó, o sea, un primer algoritmo que se cargó todo ese tipo de prácticas, ¿no? De sobreoptimizar un contenido que al final tú lo leías y no tenía sentido, porque era todo el rato comprar aspiradora, prácticamente, ¿no? Entonces todo eso se lo empezó a cargar y hubo mucha gente que se dedicaba a crear muchos nichos siguiendo ese formato y sacando mucho dinero que pasó prácticamente a nada. Sí, sí, y pues digamos que ahora hay que hacer las cosas de una forma más natural, ¿no? No puedes ir una forma tan a saco como se podía hacer antes, ¿no? Genial. Bueno, nos estás diciendo que con el modelo que tú trabajas de posicionar webs en nichos, pues es un modelo pasivo, porque es cierto que hay un trabajo inicial que hay que hacer. Si no montas esta web, pues obviamente no hay nada. Si no hay artículos y contenidos en esta web, no vas a posicionarte en ningún sitio. Pero digamos que una vez que está hecho este trabajo, haces también un trabajo de dar a conocer esta web y luego, pues sin hacer nada, pues puede que 2 o 3 años después de repente lleguen los ingresos. Es algo que me parece muy interesante, es decir, tener aquí pues a lo mejor 5 o 10 o no sé cuántas webs hace falta tener y que sean todas webs que generan 300 o 400 euros al mes o 100 o 150 y todo esto va sumando. Si no tienes que toquetear con estas webs todo el rato, pues puede ser un modelo perfectamente válido. Venga, explícanos más o menos para un novato, porque los que escuchan este podcast no están acostumbrados a estos temas, ¿cuáles serían las grandes etapas en la creación de un sitio web de nicho? ¿Cuáles son las etapas previas y luego qué haces para el lanzamiento de esta web? Sí, bueno, la cosa es que tú al final con el nicho lo que quieres es cubrir algo muy concreto, ¿no? Entonces tú a lo mejor quieres hablar de un producto determinado, ¿vale? Que luego cuando ya estés posicionado para ese producto ya puedes ir extendiéndolo, pero en principio vas a hablar de un producto muy determinado. Entonces, claro, la etapa principal más importante es encontrar ese producto, ¿no? Hacer esa investigación para poder encontrar una oportunidad. Al final lo que se trata es encontrar la fórmula, ¿no? que define así un poco los nichos es intentar encontrar personas que estén buscando algo y cuando lo encuentran, o sea, cuando lo buscan no encuentran nada. Es decir, hay una demanda de algo que no se está ofreciendo a través de Internet información sobre ello, ¿no? Entonces, al final la investigación es muy importante para encontrar esas oportunidades en las que tú ves algo que la gente está buscando, pero realmente no hay información sobre ello. Entonces, te va a ser más fácil poder estar ahí arriba cuando la gente lo busque. Entonces, la parte de la investigación es principal. Luego, obviamente, tienes que hacer un estudio, una vez que has encontrado ese producto, de qué puede buscar la gente, ¿no? ¿Qué palabras puede buscar la gente en Google para tú optimizar tus artículos de cara a eso, ¿no? Entonces, al final, la parte de escribir artículos también va a ser muy importante. Vas a tener que definir la estructura al principio muy bien de tu web para tener muy claro qué quieres contar. O sea, al final lo vas a poner todo muy bien para que Google tenga la información que quiere y de una forma muy facilita, ¿no? Y luego, obviamente, una vez que ya tengas los artículos hechos, pues tendrías que mover todo eso, ¿no? Moverlo constantemente haciendo cambios en los artículos para tú poder seguir estando ahí arriba, ¿no? O seguir escalando posiciones si aún no has llegado. Y, digamos, ese mantenimiento de los artículos, pero al final no va a ser escribir mucho más contenido, sino ir modelando los que ya tienes. Vale. O sea, que en ese sentido, sí. Si te parece, vamos a entrar en el detalle de estas etapas que acabas de definir. Empezamos con el primer bloque, Javier, el tema de la validación del producto o del mercado. Cuéntanos un poco a grandes rasgos cómo tú estás haciendo para validar o desestimar un producto. Bueno, al final tú lo que quieres es encontrar esas oportunidades. Entonces, a día de hoy lo que yo hago
tiene que ver un poco con números y por otro lado tiene que ver con la intuición que tú puedas tener, ¿no? Al final tú puedes encontrar oportunidades de productos de los que aún no se está hablando, pero ahí puedes estar tú, decir, pues voy a montar una web de esto porque dentro de poco se va a hablar y puede ser una buena oportunidad, ¿no? Entonces al final tiene que ver un poco con los números que veas, con el estudio de la competencia. Eso es básico, tú tienes que ver la competencia para ver si te vas a querer meter ahí. O sea, mucha competencia a veces significa mucha demanda, pero ahí ya eres tú el que decide si quieres asumir esa pelea, ¿no? Y esa jungla de meterte ahí, o prefieres buscar una temática más asequible que te permita estar arriba más fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me baso más en eso, en ver que hay poca competencia para una temática y saber que puedo posicionarme arriba. De hecho, muchos de los nichos los he empezado así y a lo largo de los años, cuando ha llegado la competencia, ya cuento con el factor de autoridad para que eso se mantenga allí, ¿no? Incluso hay algunos en los que estoy peleando con webs, o sea, o con empresas, incluso ya de nombre, importantes, pero claro, yo llevo ya allí unos años de ventaja que hacen que me pueda mantener allí, ¿no? Entonces, al final es eso, encontrar ese hueco en el que tú puedes entrar, que no haya aún tanta competencia. Vale, yo entiendo que te manejas muy bien con la creación de páginas web y también pues todo lo que es el análisis de viabilidad de los sitios que vas a crear es algo que te encargas tú al 100% y al final tomas tus decisiones porque ahí comprometes, digamos, los esfuerzos que hay que hacer para crear estas webs y luego pues moverlas un poco para que pillan posiciones en Google. Todo esto lo haces tú. Pero nos queda también el apartado de producir contenidos. Y ahí, pues cuéntanos un poco. ¿Trabajas con redactores? ¿Lo haces tú? O sea, ¿cuáles son tus métodos para crear estos contenidos? Porque cuando te metes en, vamos a decir, 10 nichos distintos, me resulta bastante difícil creer que sabes de estos 10 nichos tú. Es decir, tenemos que ir pillando a personas que puedan escribir estos artículos que necesitas para publicar en tus blogs. ¿Cómo lo haces? Sí, sí que es cierto que un nicho, al crear un nicho no significa escribir sobre algo que te apasione, ¿no? Como puede ser un blog más personal o un blog más como el que podemos tener nosotros, ¿no? Digamos que es más ver esa oportunidad. Entonces, obviamente hay veces que ves la oportunidad en temáticas que no conoces, ¿no? Entonces, pues sí que en ese caso tienes que contratar los textos, digamos. A la hora de contratar los textos, sí que es cierto que yo lo hago de una forma muy estudiada, es decir, yo le paso un estudio de qué quiero que aparezca en ese texto, qué palabras concretas quiero que aparezcan en ese texto, qué palabras quiero que aparezcan en los títulos, ¿no? Y en función ya de ese esquema, ya es cuando pido a una persona que redacte todo eso, ¿no? Lo que es soltar todo el rollo, ¿no? Básicamente. Vale, entonces podemos ver que realmente hay un proceso primero de SEO, aunque sea un SEO editorial, primero partimos del análisis de SEO y a partir de ahí se van redactando los artículos. Sí, efectivamente. O sea, en un principio yo redactaba todos los artículos también. Tampoco me metía en nichos que no conociera algo o que no pudiera buscar información y trasladarla, digamos, a mis palabras. Sí. ¿No? Al final puedes hacer una investigación y escribir artículos, ¿no? De lo que la gente puede necesitar. Y yo escribía muchos artículos, de hecho es que me encanta escribir, entonces pues bueno, pues, pero llega un momento que no puedes hacerlo, Si ¿no? te toca un nicho de césped artificial, chico. Claro, sí que es cierto que yo no me metía a lo mejor en ese tipo de nichos, ¿no? Aunque o sea, yo iba hacia algo que pudiera escribir, ¿no? Pero bueno, que hay veces que sí, que cuando ya no das abasto, o es cierto que son temáticas que tú no controlas, pues bueno, pues puedes tirar de personas. En mi caso, la gente que contrato para escribir normalmente es gente que ya conozco, ¿no? Al final, como yo tengo una cara visible con el blog monetizados, no monetizados.com, pues al final tienes una serie de lectores asiduos y tal, que ya sabes los proyectos que pueden tener muchos de ellos, ¿no? Entonces, de ahí puede ser una buena fuente de encontrar personas con las que quieran colaborar contigo o contratarlas para unos artículos puntuales, ¿no? Al final, los nichos tampoco requieren de 100 artículos, a lo mejor puedes crear un nicho con 10 artículos, ¿no? Y lo puedes hacer, encargárselos a una persona, nada más empezar y ya está, y con eso puedes seguir trabajando tú, ¿no? Entonces, ese trabajo inicial lo puedes hacer de gente que conoces, como me pasa a mí ahora ya al estar en contacto con más gente, o, bueno, puedes buscar a gente en foros o en muchos sitios, gente que se ofrece para redactar. Genial. Bueno, pues más o menos nos confirmas que haría falta escribir como menos, por lo menos 10 artículos en un blog para que la cosa empiece a echar a andar, ¿no? Sí, o sea, hay artículos que funcionan con 5 blogs, hay blogs que funcionan con 5 artículos. O sea, tampoco tienes por qué escribir muchos. Entonces, yo sí que considero que el número 10, 15 puede estar bien para un nicho pequeño. Que luego ese nicho pequeño puede
puede asimilar muchas visitas y puede llegar mucha gente, ¿vale? Pero en cuanto a tamaño de la web y eso, yo con 10, 15 sí que puedes crear algo interesante. Vale, una pregunta relacionada. ¿Por qué la diversificación en los nichos que vas a trabajar es tan importante en un modelo como el tuyo, Javier? Bueno, al final, a mí me pasa que ya cuando tienes la cabeza un poco orientada hacia este tipo de web, ¿no? Ves muchas oportunidades por muchos sitios, ¿no? Entonces, al final, sí que es cierto que te gusta escribir, o sea, sacas un proyecto de cada temática que se te va ocurriendo, ¿no? Obviamente es un límite, ¿no? Y hay veces que incluso esas temáticas, como que se dices a otra persona, ¿puedes crear esto? O colaboramos de alguna forma, ¿no? Ujú, Pero sí que es cierto que me gusta tener varias fuentes, porque hasta ahora he tenido esos distintos proyectos que iban generando una cantidad X, que multiplicada por los proyectos que tenía, pues al final hace una cantidad decente, ¿no? ujú, Entonces sí que me ha gustado eso, porque al final tú nunca sabes cuándo te va a fallar uno. Hay algunos que puede ser una moda de un momento y luego de repente se deja de buscar eso, o sea, ujú. tiene un pico inicial y luego baja, entonces tú nunca lo sabes. Pero sí que es cierto que ahora estoy cambiando un poco esa filosofía y me estoy centrando un poco en crear menos pero mejores. Es decir, a raíz de haber creado muchos, ya puedes ir viendo lo que funciona, Ujú. puedes ir desechando los que no te funcionan con un tiempo y quedándote con los que te van funcionando mejor. Entonces, al final, el hecho de haber creado muchos hace que tú puedas ir seleccionando los que más te funcionan, los que al final ves los que te son más rentables y los que no. Mm. Entonces, pues bueno, pues En al final vuestro, quiero centrarme más en crear unos menos, pero más potentes. ok, pues esto para mí tiene todo el sentido del mundo. Ok, quizás pasas por un proceso de expansión con muchos webs, luego te quedas con lo que funciona y centras todo tu atención hacia estos cuatro o cinco que realmente están dándote de comer. Oye, una pregunta tonta, pero en este mundo de los nichos de mercado en Internet hay muchísimo secretismo. ¿Por qué es tan importante mantener en secreto las webs y los nichos en lo que estás presente? ¿Verdad? No, la verdad es que, bueno, en mi caso eso aplica al 50%, Mm, porque sí que es cierto que cuando yo escribo en monetizados, ¿no? Que al final es una especie de diario donde voy explicando todo lo que pruebo y todo lo que voy descubriendo en otras webs, o también incluso en monetizados, ¿no? Cuando escribo ahí, me gusta hacerlo desde la experiencia, es decir, ujú, yo digo, mira, he probado esto en este proyecto y me ha resultado, me ha dado esto, me ha funcionado, me ha generado ingresos, sí, no, o lo que sea, ¿no? mm. Entonces sí que me gusta hablar desde la experiencia que he probado y sí que nombro proyectos concretos donde aplico eso, Pero ¿no? estoy seguro que tus money makers, como dicen los americanos, de estos no los sacas todavía en monetizados, ¿no? Bueno, los que llevan mucho tiempo sí. Es Sí. decir, uno de mis proyectos más rentables es del que más hablo, Mm, ¿vale? Y no tengo problema de hablar con él, pues ya lleva mucho tiempo ahí consolidado y tal. Pero sí que es cierto que si yo a día de hoy detecto un producto, detecto una buena oportunidad, mm, como me pasó bueno, me ha pasado varias veces, pero me pasó hace tiempo una muy concreto, mm, sí que es cierto que tú estás jugando con esa ventaja de llegar allí antes que nadie, ¿no? Entonces, si tú en ese momento dices abiertamente, pues mira, he encontrado este producto que es muy rentable, porque es que mira, es que no hay web de esto y es que la gente me está preguntando o está preguntando sobre ello, ¿no? mm, Pues claro, obviamente en 10 días vas a tener un montón de gente que va a hablar sobre ello, ¿no? Entonces vas a perder esa facilidad a la hora de posicionarte que te puede dar el llegar antes, mm. ¿no? Entonces, Entonces, obviamente, esta ventaja que ahí te da vas a... ser el primero posicionado en este nicho es fundamental. Yo entiendo que si hay secretismo es porque el primero que llega básicamente gana. Sí, 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 porque y luego con el tiempo que van a ir llegando la gente, cuando ese producto vaya siendo más famoso, Mm, va a ir llegando mucha más gente, pero tú ya vas a contar ahí con un factor de antigüedad que es bastante importante si has hecho las cosas bien, por supuesto. Si tienes una patata de web, al principio estarás arriba, pero cuando llegue gente que es buena, te vas a ir. Entonces, sí, eso es principal. Y luego también, otro de los factores es que luego, tú imagínate que yo que sé, por lo que sea le caes mal a una persona o alguien tiene en contra tuya algo. Y claro, sabe tus páginas. Pues hay mucha gente en este mundillo que puede ir y puede realmente conseguir que una web tuya se vaya de paseo con algún ataque o algo. Y yo lo he vivido. Yo eso lo he vivido con mis páginas más públicas. Yo vivo ataques que de vez en cuando se las cargan. Yo, de hecho, ahora estoy calentito con el tema porque este mismo enero he tenido un ataque sobre uno de mis nichos principales que me lo ha tirado durante días y me ha costado bastante recuperarlo. mm. O sea que al final
si nadie sabe que es tuya, te evitas también parte de problemas a veces. Vale, Sí, vale. sí. Yo veo que esto me estás enseñando un mundo que es como el Far West, ¿no? Están los cowboys y hay indios y bueno, hay de todo ahí. Mejor no entrar en los detalles, pero vamos, se ve que es un tema bastante movidito y que, bueno, a veces pueden salir cosas un poco raruñas. Sí, Oye, pero luego Javier, también nos ayuda mucho, ¿eh? O sea, que luego también hay mucha ayuda entre personas que nos conocemos y eso, hay mucha ayuda de, mira, yo tengo esto, ¿qué harías para mejorar? O sea, que no es todo una guerra, sino que también hay mucho buen rollo en este tema. venga, vamos a tratar de concretar aún más, aunque hemos abordado este tema de todo empieza por la selección del producto, pues ¿cómo tú decides si un producto es bueno? ¿Lo miras en función de qué? De las ventas que tú crees que tiene este producto, de la comisión que puedes ganar. ¿Cuáles son los criterios que utilizas para decidir si este producto es interesante o no? O siempre tienes que asumir, digamos, un riesgo y decir, oye, este producto lo va a petar dentro de un año y yo quiero estar. No sé, ¿cómo lo haces tú para seleccionar los productos que se quedan y desestimar otros? Al final, después de varios proyectos, en mi opinión y por lo que yo he probado, he llegado a la conclusión de que el precio es muy importante, Ujú, ¿vale? Y la comisión que te dan por ellos también. Porque sí que es cierto que he visto que el esfuerzo de promocionar un producto caro no es tanto comparado con el promocionar un producto barato. Es decir, no es mucho más que promocionar un producto barato, ¿no? ujú, Entonces, al final, una vez que tú sabes cómo pueden funcionar los nichos y sabes que tú tienes que captar al tráfico que está interesado en ese producto, ujú. ¿vale? Captar a personas interesadas en un producto caro, al final es de la misma forma que captar personas interesadas en un producto barato, ¿no? Entonces, al final vas a necesitar muchas menos visitas Ujú. para poder conseguir más ingresos. Entonces, a la hora yo de buscar productos, sí que es cierto, me estoy intentando centrar más en productos que te generen más comisión por venta. Vale, es muy Puedes hacer menos interesante. ventas, pero necesitarás menos tráfico. Sí. Es muy interesante lo que comentas porque yo entiendo que sea cual sea el tipo de productos y la comisión que te ofrecen, hay una especie de trabajo fijo que tienes que hacer para crear el sitio y posicionarlo. Y esto, pues, no hay mucha diferencia entre un producto barato y un producto mucho más caro. Con lo cual, ya que tienes que hacer este trabajo para ambos casos, pues es mejor apostar por comisiones más grandes porque puedes ganar más con el mismo volumen de trabajo, más o menos. Sí, sí, efectivamente. Siempre se dice que promocionar un producto que te da 1 euro y promocionar un producto que te da 100, un producto que te da 100 no es 100 veces más difícil que un producto que te da 1 euro, ¿no? Entonces, al final sí que merece la pena ir hacia ese tipo de productos. Vale, entonces claramente la comisión de que puedes cobrar es uno de los criterios. Hay dos que yo conozco, a lo mejor tienes tú otros, pero vamos a abordar estos dos. Por un lado está la demanda, cómo de popular puede ser este tema, cuántas personas pueden necesitar este producto. Esto en algún momento tiene que entrar en tu foto, en tu matriz de toma de decisión, no sé cómo lo haces, pero vamos, la demanda tiene que Sí. aparecer. Y luego también está la competencia, porque en algunos casos te vas a encontrar con productos con comisiones por las nubes, con demanda por las nubes, pero con una competencia que ya vas a tardar años en llegar en la tercera página de Google, con lo cual mejor no entrar, ¿no? Claro, efectivamente, y bueno, también depende porque efectivamente esos nichos con más competencia pueden ser los más rentables si llegas arriba, Claro. ¿no? Entonces, Mm, al final tu estrategia puede ser distinta, puede ser voy a ir a por los nichos más competidos mm, porque yo soy muy bueno y sé posicionarme arriba perfectamente con las técnicas que sea, mm. entonces voy a ir a por esos nichos, ¿no? Al final es un poco decidir por dónde quieres tirar y con quién te quieres pelear, ¿no? Pero si tú realmente ya sabes muy bien de cara a posicionar cómo tienes que hacerlo, sí que es cierto que puedes ir a por esos nichos más rentables con más competencia. No, no tiene que ser un impedimento que te haga competencia si sabes hacer las cosas bien. Ujú. Pero bueno, en mi caso sí que es cierto que me intento centrar más en los que me permiten estar tranquilo con la web ahí funcionando un tiempo sin tener que pelearme mucho. Ok, Sí, genial. Esto significa que no puedes entrar en nichos muy competitivos porque estos nichos, pues la primera página de Google es bastante movidita y aquí hay mucha lucha por estar. No sé, lo digo desde fuera sin conocer tu cartera de nichos, pero vamos. Eh, sí. pues nada, muchas gracias primero por aclarar, digamos, un poco los criterios que estás utilizando para seleccionar si te vas a posicionar en un nicho o no. Hablamos de la segunda pata de lo que es este trabajo. Vale, tienes claro que quieres entrar en este nicho, has validado tu idea. De cara al blog o la web, no sé cómo llamarlo, ¿es una web o es un blog? De cara a la infraestructura que estás preparando, ¿qué elementos para ti son fundamentales en el momento de preparar
una plataforma digital para posicionarse en un nicho? Sí, bueno, para comparar un poco y entendernos, si hablamos de un blog personal, ¿no? Un blog más Ujú, vertical, como puede ser monetiza.com, Lifestyle al cuadrado, ¿no? ujú, Digamos que ahí tú en ese caso vas a escribir artículos más o menos escuchando a tu audiencia, sabiendo lo que les puede interesar, lo que les puede aportar valor, ¿no? ujú, En el caso de, yo lo llamaría nicho, ¿vale? Son páginas muy específicas, son páginas web, blog, lo que sea, al final son blogs, ujú, ¿vale? Pero lo dejamos en nicho, ujú. si nos entendemos. Venga. Pues en ese caso, digamos que tienes que tener muy bien pensada la estructura de la web y lo que vas a meter ahí, porque al final no vas a estar constantemente generando contenido, no vas a estar creando una audiencia como puedes hacer en un blog más personal, ¿no? De gente que venga y te visite, sino que ahí va a ser todo más ocasional. Es decir, una gente que quiera comprar un ordenador no va a visitar tu página cada 2 días, ¿vale? Va a visitar su página cada año que quiera comprar un ordenador. A Ujú, ti te interesa tratar a personas que quieren comprar ese ordenador, ¿no? Entonces, al final, digamos que la forma de enfocarlo es distinto. Tú, cuando creas la web, vas a tener que ponerle las cosas a Google, que es el que quieres que te quiera, ¿no? En este caso, ujú, vas a tener que poner las cosas muy fácil, ¿no? La estructura de la web va a ser muy, muy importante. Vas a tener que definir muy bien las categorías en las que quieres, de los temas que quieres hablar dentro de ese producto, porque al final esas páginas de categoría son las que te van a servir para enlazar el resto de artículos más ujú, pequeños, ujú. ¿no? O sea que vas a tener que optimizar mucho las páginas de categoría, muy bien definidas en función de lo que crees que la gente va a buscar dentro de ese producto. Entonces tiene un estudio inicial mucho más grande que lo que sería un blog personal, que al final es ir viendo sobre qué escribir, pero no también cómo tener orientada la web para que Google entre y en un momento pueda encontrar todo a un vistazo, Ujú. más bueno, que irlo recorriendo. Vale, interesante. También enlazando con algo que has dicho antes de que los posts se iban preparando primero pensando en las palabras claves, ¿qué recomendación podrías hacer sobre la selección de palabras claves? Lo enlazo directamente con el proceso de compra de los usuarios. Por ejemplo, cuanto más estamos cerca de un acto de compra, pues mejor va a ser, me imagino. No queremos a alguien que dentro de 2 años va a comprar un ordenador. Queremos a alguien que ya está comparando precios o que está buscando información sobre un modelo súper concreto porque sabemos que ya nos hemos acercado a la decisión de compra, ¿verdad? Sí, claro, al final cuando tú escribes artículos y cuando haces la búsqueda de las palabras, quieres que esas palabras sean orientadas al proceso final, como comentas, de Ujú, compras, ¿no? Entonces, pues tú vas a jugar con palabras como comprar el producto, porque al final esa persona quiere comprarlo. ujú, Ese producto, por ejemplo, vamos a hablar de aspiradoras. Aspiradoras baratas, porque ujú, el que busca algo barato está claro que quiere comprar. ujú. Marca uno de aspiradora versus marca 2 de aspiradora, ¿vale? Esas Comparativos. comparaciones de Ujú, marcas funcionan muy bien también porque obviamente tú estás comparando, aún te falta una información ujú, porque aún no te has decidido, entonces tú le puedes dar esa información para que se decida. Entonces al final a la hora de definir esas palabras tiene que estar orientada a esa compra de esa forma, ¿no? De palabras que siempre, yo no quiero una persona que busque cómo limpiar la aspiradora, ¿vale? A no ser que le venda bolsas o lo que sea, ujú. sino quiero una persona que quiere comprar la aspiradora. Entonces tú tienes que orientar un poco los artículos todo en función de eso. Vale, genial. Y de cara a la forma de vender y de generar estas comisiones de venta, la lista de correo es igual de importante como puede ser en un blog vertical como el tuyo o el mío, o no es algo que suele dar buenos resultados. Bueno, ¿se trabaja también en estas webs de nicho con una lista de correo y un autoresponder, por ejemplo, o no? A ver, realmente para los blogs personales sabemos que la lista es primordial, ¿no? O sea, Ujú, no hay que discutir que es uno de los activos más importantes que podemos tener, ¿no? ujú, Porque al final te interesa generar esa comunidad, ¿no? Que al final a través de una lista, pues te es más fácil y puedes comunicarles cuando tú quieras. En el tema de un nicho muy concreto, como he dicho, no, realmente no vas a generar esa comunidad, ¿no? Aún así, sí que es cierto que te puede ofrecer ciertas ventajas el tener una lista. Yo en todos mis nichos sí que suelo construir una lista, ujú, ¿vale? Y luego la puedes, pero no vas a mantener una comunicación tan frecuente como puede ser en tu blog personal, sino que van a ser cosas más puntuales, ¿vale? A lo mejor te puede servir para en un momento determinado compartir un descuento que te ha llegado sobre un producto ujú, relacionado con lo que tú estás vendiendo o hablando de ello, ujú, pero la lista como tal yo no la veo tan importante. ujú. Sí que es cierto que usando el email, vale, ahora estoy un poco metido en temas de lo que sea el email marketing automatizado, ¿no? Que eso Sí. se va a empezar a hablar Ujú, ahora, pues se está hablando ya tanto ahora, ¿no? Sí que puedes hacer cosas muy curiosas con los nichos, porque tú puedes ir enviando una serie de emails y en función de lo que hacen en cada uno de ellos,
digamos que es un árbol que en función de lo que hacen en cada uno de los nodos va pasando para un lado a otro, ¿no? Y vas enviando las comunicaciones a otras, ¿no? Ujú. Entonces tú, gracias a eso, puedes ir sabiendo qué productos tiene ya esa persona y recomendándole productos afines, ¿no? A través Vale, del email. Entonces, entendido. sí que es cierto que puedes sacar cosas muy interesantes En con función de eso. los clics que hacen en las campañas, tú vas sacando información y vas etiquetando cada suscriptor en un ramo o en otra rama y a partir de ahí sabrás qué producto colocarle mejor. Hablando de esto, pues me imagino que estás pensando en soluciones tipo ActiveCampaign o ConvertKit para hacer este trabajo de análisis de los comportamientos en las campañas y poder taguear los suscriptores, ¿no? Sí, a día de hoy yo lo que uso es ActiveCampaign, efectivamente. Ajá. De hecho, escribí hace poco un artículo bastante extenso Ujú. sobre lo que he ido viendo en estos últimos meses. Y sí, lo uso en mi blog personal sobre todo porque al final quiero, gracias al email y a este tipo de técnicas, quiero, digamos, escribir los emails que aporten más valor a la persona que lo recibe, pero también estoy haciendo pruebas en el tema de los nichos porque creo que se puede hacer cosas muy interesantes. Ok, bueno, pues genial. Yo creo que nos has aclarado bastante lo que es el tipo de webs que tenemos que montar y los contenidos que tenemos que colocar ahí dentro. Nos faltaría la última pata, vale, la web está montada, está aquí, pero obviamente pues hay que conseguir visitas. Entonces, no sé, ¿cómo lo sueles hacer tú o qué tipo de recomendación podrías dar a una persona que acaba de terminar de crear su web de nicho para darla a conocer y conseguir las primeras visitas? Sí, lo que hago yo es que, a ver, tú haces un trabajo grande de SEO para que las visitas vayan llegando, pero obviamente eso no es instantáneo, o sea, eso requiere un tiempo. Ajá. ¿Vale? Tú puedes ir, digamos, acortando ese tiempo en base bueno, pues sí que es cierto, puedes ir consiguiendo enlaces de otras páginas, puedes ir haciendo una serie de acciones que vayan favoreciendo ese SEO. Ujú. Pero a mí lo que me gusta, y por lo que decía, que tú con una web de nicho puedes ganar desde el primer día, es probar esa web nada más lanzarla. Es decir, cuando creo una web, yo al principio bloqueo a Google, no le dejo que acceda, ¿vale? Hay una opción en WordPress que es disuadir a los motores de búsqueda a acceder a tu página, ¿no? Ujú. Que eso es algo que no suele hacer mucha gente. Pero en mi caso sí que lo bloqueo hasta que ya tengo esos 10 o 12 artículos montados, ¿no? Para que cuando Google de primeras vea esa página, Ujú. la vea ya optimizada y la vea ya bien, ¿no? Entonces, eso puede acelerar el proceso de que te coloques. Ujú. Pero desde el primer día, lo que me gusta hacer para probar la página es poner anuncios. Pongo anuncios en Entendido. Facebook Ujú. y desde eso, desde el primer día, estoy recibiendo visitas de gente interesada, ¿no? Porque si segmentas bien tu anuncio, si vas a por la audiencia adecuada, Ujú. puedes conseguir visitas desde el primer día y ya puedes empezar a optimizar la web en función de los resultados que vayas obteniendo, ¿no? Entonces, desde el primer día, con 10 visitas que hayas recibido de Facebook, ya podrías incluso generar una comisión Ujú. porque ya has lanzado una web completa, digamos. Y claro, ya con el tiempo, Google también va a ver esas visitas de Facebook como un factor positivo, ¿no? Porque también está valorando el hecho de que recibas visitas de sitios sociales y demás. Ujú. Entonces, al final, todo eso va a favorecer a probar yo la web para cuando realmente se esté posicionando, ya haberla optimizado en función de visitas que me han llegado, aunque sea de tráfico pagado, pero al final te puede salir muy rentable también así. Pues muchas gracias por compartir estas tácticas porque me parece muy interesante para poder activar el tráfico en una web recién lanzada bueno, tiene todo el sentido del mundo. No sé, una vez más te voy a hacer una pregunta que tiene difícil respuesta, pero más o menos, ¿qué tipo de tasa de conversión podemos esperar en una web de nicho? No tengo ni idea. ¿Conversiones del 5, del 10, del 1%? ¿Por dónde van los tiros? Yo hace poco hice el estudio de una de ellas y saqué resultados, además los medí en función muy de bloques concretos de la web, Ujú. ¿no? Para saber qué es lo que me estaba funcionando mejor. Y sí que es cierto que en algunas saqué un 15, un 16% de gente que entraba, o sea, de cada 100 personas, 16 acababan comprando lo que se recomendaba, Brutal. ¿vale? Pero, claro, es muy bueno, pero sí que es cierto que hay otras que puede ser a lo mejor podemos poner de media un 5 o Ujú. así, ya haciéndolo bien. Ujú. Sí, sí, Eso no. sería a lo mejor lo que... Desde luego yo, Sí, sí, para sí. mí, una conversión del 5%, vamos, es de grandes maestros de las Claro, hay conversiones. que tener en cuenta o sea, que ya has intentado conseguir que la gente que entre realmente esté interesada en eso. Entonces, al final, eso puede favorecer, ¿no? Tendrán menos visitas, pero visitas más adecuadas, Vale. digamos. Pues te agradezco todo lo que has compartido sobre este tema de los nichos. Yo nunca había tocado estos temas en mi podcast y con lo cual tenía muchas ganas de hacerte estas preguntas y creo que has dejado muy claro, digamos, las cosas que haces tú, con lo cual te agradezco haber compartido este valor con nosotros, Javier. Ahora quiero hablar de la segunda pata de lo que es tu presencia digital, porque tienes un blog propio, un blog vertical como el mío, que se llama monetizados.com.
Y bueno, pues cuéntanos, digamos, ¿por qué decides montar esta plataforma donde pues estar tú, dar la cara y compartir más a fondo contenidos con tus seguidores? Sí, a ver, realmente el inicio de montarlo es porque, bueno, pues porque quieres compartir eso que tú estás descubriendo que funciona, ¿no? O sea, tú crees que hay gente a la que le puede ayudar esa información porque no se suele conocer, Mm, pero bueno, crees que tú puedes llegar a gente que eso le puede pues traer unos beneficios buenos, ¿no? ujú, Eso por un lado, pero por otro lado porque a mí me gusta la parte visible que te da una web de este tipo, ¿no? O sea, si me tienes que decir que el nicho que más dinero me da, si lo cambio por monetizados, te digo que no. Vale, a mí me ha permitido monetizados, digamos, pasar mi actividad online, llevarlo al offline, ¿no? Me ha permitido, gracias a esa web, me ha permitido conocer a mucha gente que está relacionada con este mundillo. ujú, Tengo amigos a día de hoy que los he conocido gracias a esa web, ¿no? Me ha permitido incluso ir a eventos y dar ponencias, que es algo, una experiencia que me encanta cada vez que lo hago y me permite conocer a gente interesantísima. Participo en cursos con personas, pues, bueno, conocidas, ¿no? ujú. Digamos que esa parte pública, bueno, o más visible, a mí me encanta ese Ujú, contacto con la gente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que puede ganar mucho dinero con nichos, pero yo necesito también ese contacto y saber que lo que yo aporto a través de monetizar no lo aporto a través de un nicho. O ujú. sea, voy a ayudar mucho más a la gente a través de eso que diciéndole dónde comprar el mejor móvil. Vale. ¿Vale? Entonces, al final, eso es lo que me gusta. Claro, yo Sí. te entiendo perfectamente, porque al final es cuestión de gustos. Yo entiendo que puede ser divertido trabajar estos temas de nicho, pero bueno, pues a mí me, me aburre de forma tremenda. Entonces, yo entiendo que tengas, digamos, esta voluntad de estar tú detrás de tu proyecto y de decir a la gente, oye, esto es lo que hago yo, esto es mi oficio, de alguna forma, es mi tienda de artesano digital y aquí puedes entrar y voy a compartir cosas muy, muy, muy buenas contigo. Lo bueno cuando empiezas justamente a compartir valor y animar una comunidad de personas es que con estas interacciones que tienes con las personas que te leen, porque te escriben, porque responden a tus posts, pues te llegan buenas ideas de posibles infoproductos que podías llegar en algún momento eh, pues ofrecer a tu audiencia y que ellos podrían comprar. Dos preguntas, si te parece. ¿Por qué no has decidido explorar esta posibilidad de la monetización, que es la creación y la venta de infoproductos antes? Y en caso de tener previsto hacerlo pronto, este año, por si acaso, sería mejor. Si tienes previsto hacerlo este año, ¿por qué decides hacerlo ahora y no antes? Sí, efectivamente tengo previsto hacerlo este año, está claro. Y sí, sí, sí. No, de hecho, a ver, es natural. Sí que es cierto que te das cuenta que la gente te lo pide. Es decir, a mí la gente me escribe y me dice, oye Javi, ¿tú no tienes algo donde yo pueda ver toda esta información, digamos, en orden y Mm, colocado? Porque al final tú puedes ir escribiendo artículos, pero no tienen un formato que ellos puedan seguir de 0 a 100, ¿no? De principio a final. Y eso la gente me lo está pidiendo. Entonces, sí que es cierto que en este momento voy a hacerlo. Ya he empezado a vender algunas cosas a través de mi web, tipo infoproductos, ujú, ¿vale? No es tan visible, pero sí que es cierto que la gente accede a ellas a través de suscribirse a la newsletter, ajá, ¿no? Y ya he empezado, en este 2016 ya he empezado a hacer eso, pero ahora, a día de hoy, estoy preparando ya algo más grande, ¿no? Estoy preparando un producto para realmente poder enseñar este tipo de cosas, ¿no? ujú, Y ya no solo es el tema de los nichos, sino que el tema de la monetización en general, que también puedes usarlo con un blog personal, ¿vale? Ya no es solo crear una web sobre un producto muy concreto que tampoco te aporte nada, sino que tú puedes, mucha gente me llega y me dice, Javi, es que yo tengo una web, incluso un blog personal, pero no sé qué generar con ujú, no sé cómo generar ingresos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario un producto en el que, bueno, pues pueda explicar paso a paso, no a modo teórico, sino decir, haz esto, ujú, entonces puedes conseguir unos resultados, ¿no? Y estoy en ello y sí que es cierto que lo voy a sacar. ¿Por qué no lo he hecho hasta ahora? ujú, Pues bueno, porque yo ahora considero realmente que yo dejé mi trabajo hace poco, bueno, lo dejé en octubre, ujú. ¿vale? Que fue cuando ya me decidí dedicar de lleno a esto. Y desde entonces, bueno, de octubre a diciembre, digamos que he estado un poco viajando y un poco aireando la cabeza, ¿no? A Haces mí me gusta bien, viajar claro. y es una de las razones para dejar mi trabajo, es decir, quiero viajar, ¿no? Mm, Entonces, digamos que ahí está un poco aireando la cabeza, pero sí que es cierto que ahora es el momento en el que empiezo a dedicarme de lleno y es cuando realmente puedo hacerlo, porque antes, saliendo de trabajar tarde, mm, el poco tiempo que tenía lo tenía que dedicar a tareas pequeñas. No me podía centrar a generar un producto así grande, ¿no? Y bien hecho. Entonces, digamos que era ese momento en el que veo que la gente me lo pide y que yo puedo hacerlo. mm.
Pues Es, me lo pones fácil porque justamente quería hablar de este tema, del lifestyle o el estilo de vida y yo te entiendo perfectamente cuando me dices, mira, yo ya tenía mi trabajo, si además tenía que no dormir durante 3 meses para crear un infoproducto, pues mi lifestyle estaría un poco dañado con este tema. No sé, lifestyle para ti, ¿qué es, Javier? lifestyle para mí es vivir como te gusta. A vivir como tú puedes decidir tú la forma en la que quieres vivir. Ujú, ¿Vale? Muchas veces relacionamos lifestyle con lo que es, pues bueno, una vida con la que podemos llevar de decir, soy yo mi propio jefe, no tengo horarios, construyo mis propios ingresos ujú, y se puede relacionar lifestyle solo con eso. Pero para mí lifestyle también es una persona que vaya a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5 en un trabajo que le apasiona. ujú, ¿Vale? O sea, que para mí lifestyle es que tú decidas realmente lo que te llena y poder trabajar para conseguir vivir de esa manera. Vale, ya puede ser un trabajo en una empresa por cuenta ajena o puede ser otro tipo de vida, digamos, pues en la que tú decides los proyectos que sacas y todo eso, que es lo que puedo estar yo haciendo ahora o estamos haciendo tanta gente, ¿no? ujú. Pero para mí la style, al final resumida, es vivir como tú quieres y lo que te hace feliz. Lo bueno de montar negocios digitales es que te abren las posibilidades de llevarte tu negocio en la mochila y de viajar. No sé, viajar también te llama bastante, ¿no? A mí me llama mucho, sí, Mm, sí. Tengo el chip, me entró en la cabeza cuando yo hice el instituto los 2 últimos años en Italia. mm, ¿Vale? Estudié ahí 2 años y a raíz de eso ya no he podido parar de viajar. Tengo suerte de tener grupos de amigos que viajan mucho, ujú, entonces pues siempre tengo alguien con quien irme. A veces hasta me agobio porque tengo varios grupos distintos que quieren viajar y los 22 días que tenía en el trabajo no me daban para todo eso. Entonces, ahora el poder decidir a día de hoy lo que hago y lo que no, y el poder tener proyectos que te generen ingresos, mm, digamos de una forma pasiva, porque ya has hecho un trabajo previo, mm. pues sí que favorece que estas ganas de viajar, que todos los años me hago un viaje grande o dos, pues pueda cumplirlo más tranquilamente y con el portátil en la mochila y me pueda mover como quiera. Y esa es la idea, es lo que me gustaría. Genial. ¿Cómo te imaginas dentro de 3 años, Javi? Pues eso, pudiendo viajar y a ser posible echando las menos horas posible. Ujú, Pero bueno, que sí que es cierto que la línea del negocio la quiero llevar, por un lado, por la formación, ¿vale? Quiero enseñar a la gente a que realmente se pueden conseguir ingresos con una web, ujú, ya no de nicho, sino el tipo de web que sea. ujú, Y quiero orientarme a formar en ese aspecto con mis productos o con lo que sea. Y por otro lado, sí que yo quiero mantener el seguir haciendo páginas de nicho porque al final a mí me gusta, ¿no? Esa parte de investigación, de qué producto puedo hablar y todo eso me sigue gustando, ¿no? Y sé que ese modelo también me llama, ¿no? El tener ahí webs que estén generando dinero. ujú. Sí que es cierto que en 3 años espero no tener que estar tan encima del proceso, es decir, espero poder trabajar sobre nichos en los que tenga una persona que escriba, tenga otra persona que haga el SEO incluso Ujú. y que sea yo el que mueva un poco la cosa con los conocimientos, ¿no? Más que con el tener que estar ahí día a día trabajando sobre ello, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría. Por un lado, formar con productos y demás y por otro lado, mantener webs de nichos con otras personas o contratando personas que hagan parte del trabajo. Todo esto Sería pinta lo muy que me bien. gustaría. Yo estoy seguro que si haces esto durante 3 años vas a mejorar muchísimo tu lifestyle, no hay ninguna duda. Oye, una pregunta algo más técnica quizás, relacionada con Google. Es cierto que Google está siempre haciendo progresos en su algoritmo, pero siempre está corrigiendo problemas. Es decir, ¿crees que llegará un momento en el que los humanos no podemos engañar a Google porque ya se habrá convertido en un monstruo que realmente en este momento tenemos que ser corriendo de la tierra, ¿no? Si realmente hay un tío que lo controla todo y no se deja engañar por humanos, mal asunto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que siempre se va a poder seguir, digamos, trucando un poco los resultados, ¿no? de Google. A ver, siempre que hay unos factores que definan que tú te posiciones o no, siempre vas a poder influenciar sobre esos factores. Obviamente cada vez será más difícil, Ujú, requerirá técnicas más avanzadas, pero ya se están creando cosas muy avanzadas en ese sentido. O sea que al final, siempre que haya un factor que posiciona, va a haber una técnica para poder aumentar ese factor como sea. Entonces, yo creo que siempre se podrán hacer cosas de este tipo. Cada vez más difícil, sí, pero cada vez siempre se podrán hacer. Yo creo que sí. bueno, mira, yo este tema de los nichos no termina de convencerme, pero a mí me parece muy sano que hayan seres humanos que le dan la caña a Google y que encuentran sus fallos y se aprovechan de sus fallos. Eso a mí a nivel ético me parece muy bien para no dejar en mano de una empresa pues un poder tan horrible como tener una especie de robot perfecto que controla absolutamente todo la vida de la gente. Esto sería horrible. Así que por un lado, pues este tema
meterle caña a Google me parece muy sano y estoy contigo. Yo creo que siempre pues, los humanos estarán por delante de lo que es Google. Cada vez Google está mejorando sus servicios. Yo creo que las búsquedas son cada vez más útiles para los usuarios, eh, Sí, sí. pero obviamente pues siempre existirán puertas para entrar en el Matrix o salir de él y ya está. Sí, pero bueno, aún así también puedes construir nichos en los que no tengas que recurrir a técnicas muy avanzadas para posicionar. Es decir, requerirá más tiempo, obviamente, pero tú puedes tener ahí proyectos que estén funcionando porque realmente estás aportando valor. O sea, que tampoco hay que meterse en el terreno de engañar a Google para poder tener una web que te funcione de cara a más tipo nicho, ¿no? No algo en lo que tú estés ahí en cara visible. Mm. Entonces, bueno, pues se puede posicionar también sin tener que hacer grandes cosas maquiavélicas, ¿no? O Eso en es. plan, Pues yo me voy a quedar con esta idea de que pues es posible, digamos, desarrollar una cartera de webs de nicho y mantenerles durante muchos años sacando algo de rentabilidad sin tener que juguetear con Google. Y con lo cual esto para mí es un descubrimiento. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por todo el valor dejado en el podcast. Ya llevamos más de una hora charlando de estos temas. Yo estoy seguro que los que han escuchado el podcast hoy, sobre todo los fieles del podcast, van a aprender muchas cosas con el podcast de hoy porque son temas que no suelo sacar. Con lo cual, vamos a explicarles cómo ponerse en contacto contigo. Lo hemos dicho varias veces, pero venga, Javier, ¿cuál es la mejor forma de entrar en contacto contigo? Y no sé si hay cosas que quieres anunciar ya con fechas. Sabemos que estás preparando tu primer infoproducto. No sé si estás ya por anunciar más o menos cuándo saldrá al mercado este infoproducto. Pues vamos, lo dejo en tus manos. sí, bueno, pues encontrarme obviamente en la página monetizado.com, ¿vale? Ahí es donde centralizo todos mis contactos, ¿vale? Si, desde ahí me puede contactar a la gente del medio que prefiera, por redes sociales, por correo, lo que sea, pero bueno, desde ahí puede tener acceso a todo eso. Entonces, cualquier cosa que la gente necesite, me puede encontrar en monetizado.com sin ningún problema y bueno, encantado de que me comente, ¿no? Y me pregunte lo que necesite. Y efectivamente, sí, sacaré este curso, sacaré el infoproducto y no va a tardar mucho, no voy a dar una fecha concreta, ¿vale? Y lo anunciaré a la gente de mi newsletter. Primero lo lanzaré con la gente de mi newsletter, ¿no? Porque obviamente lanzaré algo especial, ¿no? Ujú. Que no tendrás acceso ya cuando lo abra para, digamos, todo el público en general, que será más tiempo después, ¿no? Entonces, en ese caso, pues bueno, ya a través de ahí avisaré a la gente cuándo va a salir. Va a ser pronto, así que espero que lo pueda anunciar pronto y nada, y salga ya al mercado. Y que, Genial. bueno, Bueno, pues si a ti te interesan estos temas de nichos de mercado, una razón más para apuntarte a la newsletter de Javier en monetizados.com. Y amigo Javier, encantado de esta charla y espero volver a verte muy pronto en otra de estas aventuras digitales que vamos organizando por ahí. ¿Ok? Cuídate mucho, Javier. nada, gracias a ti. Chao, Un chao. placer.